Buenas noches con todos y con todos. Bienvenidas y bienvenidas a este Rumbo Seguro 2025, que son las propuestas que salvan vidas. Este espacio está dedicado a generar un debate amplio y constructivo sobre la seguridad vial y la movilidad en el país. Agradecemos la participación de la candidata Natalie Pernet, quien nos acompaña en esta ocasión para compartir sus propuestas y perspectivas desde el ámbito legislativo con el objetivo de contribuir a reducir esta pandemia vial que son los siniestros y fallecimientos y lesionados por esta causa. Este programa es posible gracias a la iniciativa de la Fundación Tandem, Carishinas en Bici, la Asociación de Peatones, con el apoyo de la Coalición por la Movilidad Segura de Ecuador. Además, durante este espacio contaremos con varios segmentos. Primero empezaremos con el perfil de nuestra invitada. Además, presentaremos unas cifras para contextualizar lo que está pasando en el país y después tendremos dos bloques de preguntas de opinión donde conoceremos qué es lo que también nos va a contar nuestra candidata con relación a las propuestas. Y entre estos dos bloques de 8 minutos, pues tendremos otro tipo de preguntas de verdadero o falso que van a ser un poquito más dinámicas, ¿no? Entonces vamos a empezar con el perfil de nuestra candidata. Pues Natalie Pernet es candidata asambleísta por Pichincha, por el Partido Social Cristiano, es abogada de profesión, fundadora del estudio jurídico Pernet Vallejo Consultores y Abogados, ha desempeñado también cargos públicos en varias carteras de Estado. Muy bien, vamos a iniciar entonces con unas cifras para conocer el contexto en nuestro país. Según la ANT, en el 2023, el 86,9% de las víctimas mortales fueron hombres. En el Ecuador, el grupo etario más afectado por siniestros viales son hombres de 20 a 49 años. La mayoría de las víctimas por arrollamientos y atropellamientos son adultos mayores, es decir, personas de más de 65 años. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en este espacio. Pues vamos a iniciar con las preguntas para conocer justamente sus propuestas. Y hablando de este tema, ¿no? De los actores, queremos saber qué opina sobre la legislación con relación a la tolerancia para las infracciones de tránsito cometidas por conductores jóvenes, sabiendo que los jóvenes, digamos, son los que están siendo más afectados por esta pandemia, ¿no? Bueno, primero, hola con todos. Para mí es un gusto estar acá junto a ustedes. Creo que este tipo de iniciativas nos ayudan no solamente al debate, sino a generar conciencia, porque a veces el debate llega hasta un punto, pero no sirve de nada si no se genera educación ciudadana y conciencia social. Como te decía antes de empezar a grabar, me hicieron hacer la tarea. Y me hicieron hacer la tarea y yo lo reconozco públicamente, porque antes de venir a sentarme acá, yo, dentro de mis propuestas normativas, no traía propuestas que vayan de la mano con la seguridad vial. Sin embargo, al momento en el que acepto venir y que me sumo a la iniciativa y porque siento que uno se suma como ciudadana, como activista y en este caso también como candidata, porque no es un tema que ya lo voy a dejar. O sea, si ya te sumas en el espectro que sea que tengas de incidencia. Empecé a revisar las cifras. Y mira tú que viniendo yo de una familia en donde mi madre perdió a su padre y a su hermano por siniestros de tránsito, no había caído en cuenta de las cifras, pese a que tocó a mi familia. Y creo que si hablamos con cualquier ciudadano ecuatoriano, muchos te van a decir que sus familias también se han visto afectadas. Entonces, lo primero, quiero de antemano ya darte mi compromiso de utilizar mi voz para generar conciencia en un enemigo muy silencioso, pero en un enemigo en el que nos podemos convertir todos al momento de coger un volante. Ujú. Y justamente pensando en esto de las penas, ¿no? Que se ha hablado mucho con relación no sé, a subir las penas, a que las penas sean más duras, tal vez pensar en penas combinadas o multas más altas para contravenciones de tránsito. ¿Cuál es su opinión desde la Asamblea en caso de... Mira, revisé y de hecho tengo aquí mis notas, porque como te decía, yo no soy experta en la materia y creo que lo responsable es hablar con tecnicidad. Pero veía que no es un tema de más leyes, porque hay varias leyes que están dentro de la política pública. Tiene la Ley Orgánica de Movilidad Sostenible, la Ley Orgánica de Seguridad Vial, la Ley Orgánica de Transporte, de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.
Es decir, tienes ya varios cuerpos normativos y de hecho se logró hacer que dejen de ser contravenciones y pasen a ser delitos según el tipo de cómo cometes la infracción, si es en estado etílico, si no es en estado etílico, si es con excedente de velocidad. Pero yo creo que el problema radica, como en todo en nuestro país, en la impunidad. Y ahí creo que no es cuestión de llevar más leyes, porque de hecho revisé la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible que empieza en el año 2023, es decir, no tiene ni 2 años y es una agenda que se debe cumplir hasta el 2030 y es bastante coherente. Entonces, no creo que lo que amerita en este espacio es decir, yo voy a llevar 7 leyes más de seguridad. Creo que más bien aquí entra mucho el ejercicio fiscalizador. De hecho, veía que justamente la ley de Tránsito y Seguridad Vial señala en su artículo 15 que el ministro de la cartera de Estado es responsable del Plan Nacional de Movilidad Sostenible y de Movilidad Segura. Entonces creo que ahí es donde justamente entra el rol de un legislador, de hacer de la fiscalización un hecho que genere política pública y no rencilla política. Y creo que hay un abismo de diferencia entre llamarle a un ministro para potencializar una política pública y llamarle a un ministro para seguirse peleando entre banderas políticas que a la final, si tú me preguntas a mí como ciudadana, no me importa. Y si yo te pregunto a ti como ciudadana, realmente no comemos, no nos genera trabajo, no nos genera seguridad la rencilla. Entonces, más allá de decirte si las penas me parecen correctas, creo que el problema es, uno, la altísima tasa de impunidad. Dos, que en los siniestros viales tienes muchísima corrupción también. ¿Por qué? Porque se puede calificar, o sea, porque si no fue flagrante el delito, la persona puede salir en libertad, después probablemente se fugan del país, tercero, hasta que puedas probar que el siniestro fue. Es decir, es un proceso judicial tan largo, tan complejo, que muchas personas terminan o silenciando su voz o perdiendo la fe porque justicia que tarda no es justicia. Y si bien como legisladora no me puedo meter en la función judicial, sí me puedo meter en la construcción de la política pública, porque no es tanto el tema solamente ya de la sanción. Creo que es indispensable trabajar en la prevención y a mí me ha sorprendido gratamente este Plan Nacional de Movilidad Sostenible y esta agenda, que es una agenda de casi 15 años, 2023-2030, que mira, yo estando en el mundo de la legislatura no la conocía. ¿Cuántos ciudadanos tampoco la conocen? Y creo que ahí entra también un rol de volvernos voceros de la educación. Entonces, tal vez mi respuesta no sea la más políticamente correcta o la más políticamente vendible, porque yo no estoy diciendo llevemos 7 reformas más, sino fiscalicemos para construir una política pública con una agenda que la verdad la acabo de leer, la he leído hoy a lo largo de todo el día, es una agenda muy coherente. Sí, y justamente este tema de los actores vulnerables es un tema que hemos logrado priorizar en la ley que se reformó en el 2021 Ajá. y que incluye a peatones, a ciclistas, a usuarios del transporte público y que justamente lo que busca es que después se traslade al reglamento también este tema, ¿no? Y siendo ya la ley de tránsito, ¿no es cierto?, un mandato que fue del 2021, desde su función legislativa, ¿cómo haría usted? ¿Cuál sería la estrategia para lograr resultados que realmente visibilicen este tema de poder incorporar a estos actores vulnerables, ¿no? Que vemos en las cifras que igualmente también son quienes más fallecen, quienes más son Así es. atropellados. Bueno, reitero, el tema de la educación primero. Segundo, veía que fue propuesta la ley de seguridad vial y se termina anexando a la ley de tránsito. Entonces se entiende que tiene que la ley de tránsito tener movilidad sostenible y seguridad vial, pero estamos hablando de temas que aunque son se concatenan entre sí, son diferentes. Por ejemplo, si yo te hablo de movilidad sostenible, entra el Ministerio de Ambiente porque estamos hablando de cómo reduces gases de efecto invernadero, de cómo generas formas alternativas de movilidad. Y entra, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y probablemente muchos me van a decir, ¿cómo entra el Ministerio de la Mujer? Dentro del plan que está puesto de la política pública de movilidad sostenible se ve que hay una altísima tasa de violencia sexual dentro de la movilidad, lo cual genera que haya mucho rechazo a ciertas formas de movilidad que pudiesen ser más sostenibles como la bicicleta, pero que según tu género te generan también mayor riesgo de cualquier otra forma de vulneración, sea física, sea sexual o sea psicológica.
Entonces, una vez más, los problemas hay que tratarlos de manera estructural. Tú me preguntabas cómo podemos involucrar a los actores más vulnerables. Yo creo que en este momento, si bien las cifras nos dicen que los adultos mayores, probablemente por quizás su pérdida de agilidad, que a todos nos va a pasar si tenemos la suerte de llegar a la madurez, o tal vez los jóvenes por el ímpetu de la juventud, pero siempre vamos a encontrar que cualquiera que sale y pone su pie en una calle es un ciudadano vulnerable. Yo no creo que los seres humanos cogemos el auto y decimos, hoy quiero convertir mi vida y transformarme en un homicida culposo. Creo que nadie en sus cabales sale con esa intención. Sin embargo, muchos en nuestros cabales salimos y pensamos que está bien tomarse una, dos, tres cervezas y manejar porque estoy perfecto, porque no pasa nada. A muchos, cuando nos ha detenido la policía, y yo aquí ya me salgo del grupo, no diré que nunca, porque cuando era más joven un par de veces lo intenté, apelando a que yo soy mujer y demás. Yo no voy a decir que no he hecho cosas que sí he hecho, pero sí te puedo decir que desde hace más de unos 8 o 10 años, las veces que me han parado, le digo, perfecto, sí, yo ya aprendí la lección. Si usted tiene que llevar mi carro a los patios, lleve. Yo ya aprendí mi lección. Y se quedan así como, no, pero lleve. O sea, yo no le voy a dar un centavo porque yo cometí una infracción. Rebasé el límite de velocidad. Entonces, también es un mea culpa porque todos somos vulnerables, pero también todos somos potenciales agresores. Ujú, y ahí es donde entra el COIP, que a mí me gustaría recuperar Vi en las la reformas del siguiente. COIP Sí, justamente que estos dos factores, tanto la velocidad que atañe como al el tema estado de... etílico. Exactamente. Entonces vamos a retomar estos temas en el siguiente bloque y ahora vamos a hacer una pausa para pues tener esta ronda de preguntas. Entonces ahora en esta ronda de preguntas vamos a elegir en un número, tengo 21 preguntas que puedes seleccionar, Natalia. El deber. Entonces, ahí es justamente saber cuánto conocen de seguridad vial los y las candidatas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería su número inicial? Vamos a empezar con el 2. Muy bien. La pregunta número 2 es de verdadero o falso. Las mujeres son las principales víctimas de los siniestros viales. ¿Es verdadero o falso? No. Y aquí sí quiero hablar también como, yo sé que solo puedo decir verdadero o falso, pero creo que Está es bien, importante el dato porque a mí me llamó mucho la atención cuando revisé las estadísticas y es que cuando la violencia escala, se vuelve natural y la normalizamos. Y tristemente los hombres son los principales infractores y la mayor cantidad de víctimas de los accidentes y de los siniestros por su nivel de violencia. 86.9%. Por su nivel de violencia. Entonces, también creo que es un llamado de alerta muy grande a todo el género masculino que nos está viendo de qué está pasando con esa violencia que tenemos dentro, que cogemos un auto y el 86% de los siniestros les involucra, para un lado o para el otro. Así es, así es. Entonces, la respuesta es correcta. Vamos a elegir otro número del 1 al 21. El 3. Ok, el número 3, Yendo. ¿verdadero o falso? Los siniestros se pueden evitar, los accidentes no. Verdadero. Correcto. Solamente el 2% de los siniestros de tránsito son causados por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, no son accidentales. El resto de los siniestros con control, infraestructura y un sistema seguro se pueden prevenir y es posible reducir las muertes y lesiones por esta causa. Porque, ojo, los siniestros viales pueden ocasionar consecuencias fatales. Así es. Sí, y vamos a hablar de los factores de riesgo en el siguiente blog. Y el último número del 1 al 21. La última. 14. Ok. Muy bien. ¿Cuál es la principal razón del fallecimiento de los motociclistas en un siniestro? A, porque no usan casco. B, porque no llevan pasajeros. O C, porque rebasan entre carriles. Porque no usan casco. Correcto. En un siniestro, los motociclistas que usan correctamente el casco tienen un 75% de probabilidades de menos de fallecer. Ajá. Es decir, que tienen un 27 de poder sobrevivir. Que es un Y montón, ¿no? sí, Expectativas de.
Absolutamente. Entonces ahí quisiera entrar y justamente pensando en el casco, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que una motocicleta o un vehículo cualquiera está circulando a 30 kilómetros por hora o a 50 kilómetros por hora. No es lo mismo que vaya a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, viendo que la velocidad es un factor que realmente agrava e influye constantemente en la gravedad, incluso podemos hablar de la fatalidad de las muertes. ¿Qué opina usted con relación a este tema tan controversial que fue los radares? Mira, y aquí, Sabiendo que los radares es el tema tecnológico, y ¿no? más que los radares, creo que es la educación. Primero, yo estoy de candidata a legisladora, pero eso no me exime de ser dos cosas, ciudadana y también que tengo la suerte de haber accedido a educación y ser abogada. Entonces, si bien hay competencias que por el mismo hecho de la ley de tránsito recaen en los gobiernos autónomos descentralizados, como es, por ejemplo, las agencias de tránsito y, en consecuencia, las regulaciones viales, como por ejemplo límites de velocidad y demás, que tienen ya como controles externos los radares, quiero ir al tema de Quito específicamente, porque hace menos de 6, 7 meses duramos menos de una semana manejando a 50 kilómetros por hora. Y fue un tema que a todos nos incomodó, pero yo quisiera saber a cuántos de nosotros nos hizo sentir más seguros, yo creo que a todos. Sí, era incómodo estar yendo a 50, pero tú vas a cualquier otra parte del mundo y se conduce a 50 kilómetros por hora. En las grandes metrópolis se conduce a 50 kilómetros por hora. Lo que tú tienes en países como Norteamérica o en Europa o en Asia es los freeways, es decir, las carreteras en donde tienes otros rangos de velocidad. Pero en las zonas urbanas, en cualquier parte del mundo se conduce a 50 kilómetros por hora. Entonces sí creo que aquí una vez más es un mea culpa porque la norma está. No es que hay que hacer una reforma de ley para que se baje la velocidad. El tema es que uno, no se lo respeta por nadie y dos, cuando se intenta tener una mano, quizás la palabra no sea, pero digamos que se intenta tener mano dura en el respeto de los límites de velocidad, la presión social hace que las autoridades reculen. Ujú. Y yo no creo que en algo que puede salvar la vida de tantos se deba recular. Y lo dije públicamente mucho antes incluso de saber que iba a ser candidata, cuando justo salió la regulación de los 50 kilómetros por hora en el distrito metropolitano de Quito, y que de hecho salió el alcalde a decir, señores, no es que me lo inventé yo, esto está en la ley desde hace tiempo. Otra cosa es que le estoy diciendo cumplan porque a diario mueren 10, 20 personas. Es más, cada 6 horas muere una persona en Ecuador víctima de un siniestro vial. Entonces, no, y recuerdo que hubo una mañana en la que hubo 25 choques en la avenida Simón Bolívar en el lapso de las 6 a las 9 de la mañana. Entonces, ¿cómo no nos van a salir a decir, por Dios, manejen a 50? Pero hubo una presión social de que cómo es posible. Entonces, también yo recuerdo, hace unos 20 años, no era común utilizar el cinturón de seguridad. Y de repente nos obligaron a usar el cinturón de seguridad y ahora yo no concibo subirse al auto y no usar el cinturón de seguridad. Probablemente hoy ya estaríamos acostumbrados a manejar a 50 kilómetros por hora y probablemente muchas familias seguirían completas. Así es, así es. Y otro factor que mencionaste en el bloque anterior es justamente el tema del alcohol. En el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, ahora tenemos unas gradientes, ¿no? Es decir, depende de cuánto ¿Cuánto alcohol tomaste? debes, digamos, la La sanción. Y pena. la sanción máxima es de 1,2 gramos por litro de alcohol. Entonces, este tema es muy grave. Dentro de las funciones de la Asamblea, ¿tienes algún plan con relación a este tema del alcohol o cuál sería la forma en la que realmente se pueda llegar a lo que la OMS recomienda? Mira, dentro de mis propuestas de ley yo hablo de educación estructural con alianzas público-privadas. Sería mentirosa si te hubiera dicho, si te diría, no, yo llevo un tema para el no consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque nuevamente, en la ley ya está. Si bien ahorita que tú me dices, creo que el 1,2 litros de alcohol no está cerca de la recomendación de la OMS, puede caber una reforma en el COIP, pero eso hay que manejarlo con mucho tino, porque recuerda que cuando se habla de reformas al COIP, de repente es como que se abre esta puerta de Narnia y todo el mundo quiere meter 70 cosas que nada tienen que ver con el objetivo de la reforma y las reformas al COIP. De hecho, creo que es de los cuerpos normativos más reformado el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, una vez más, no creo que sea netamente el tema
de la ingesta de alcohol, porque ya tú tienes que, incluso en contravención, si es que el alcochega a ti te marca, te vas detenido 15 días y no hay poder humano que te saque, va nuevamente y recae en el tema de la impunidad. ¿Por qué? Porque una jueza que por consumo de alcohol tiene un caso y por consumo de alcohol hay un homicidio culposo, la pena no es por el consumo de alcohol. Es más, ni siquiera llega a ser por manejar en estado etílico, porque esa también ya es la contravención y el delito. La pena es por el homicidio culposo con todos estos agravantes. Es decir, la jueza, el juez, el fiscal, tiene cómo sentenciar por homicidio culposo con la pena máxima de hasta 24 o 25 años de cárcel. Ujú. Pero sin embargo, en donde entra la impunidad es en donde encontramos estos recovecos, en donde se agarran de que no había el porcentaje de alcohol. Sí, sí, señores, no tiene nada que ver con la consecuencia, con el delito que es el homicidio. Entonces, sí, discúlpame si no te digo voy a llevar más y más reformas. Creo una vez más que como mejor te puedo servir desde la curul o como mejor puedo servir desde la curul esta causa es peleando para que se fiscalice el por qué no se están llevando a cabo las leyes que ya están. Ujú. Porque no creo que haya un mal marco normativo. Lo que me queda claro es que se hace tabla rasa del marco normativo y que hay nula educación en el tema. Al punto que probablemente muchos de los que vienen a sentarse acá te dicen lo mismo que te dije yo. No estaba dentro de mi agenda legislativa, ahora sí lo está, y no solamente en mi agenda legislativa, sino en mi agenda como activista y como ciudadano. Ujú. Y ahora, hablando de esto, hay muchos países que tienen unas prácticas diferenciadas, ¿no? Ya el COI, por ejemplo, en el caso del transporte comercial, menciona que hay digamos, una tolerancia menor. Hay otros países que hablando justamente de las víctimas, pues los jóvenes o las personas que son novatas, ¿no es cierto?, que recién aprenden a manejar, tienen una tolerancia menor. ¿Estarías de acuerdo con también, digamos, tener una tolerancia, sí, o mantener también el transporte comercial, sabiendo que el transporte comercial y también el de pasajeros, el de colectivos, ¿no es cierto?, el que lleva a más personas, pues lógicamente tiene un mayor riesgo. No estaría de acuerdo en tener una legislación más laxa para ellos, porque vivo en un país en donde tristemente casi todas las semanas hay un siniestro de tránsito que involucra el transporte colectivo. Y he visto, y de hecho he estado a punto de ser atropellada, a punto de ser chocada por transporte colectivo público o privado. Y si ahorita salgo a preguntar, la gran mayoría de nosotros nos va a decir, a mí también casi me atropellan, a mí también me he escapado de que me choquen, a mí también me han cerrado y me han lanzado el carro. Entonces también creo que más bien ahí lo que hay que hacer es trabajar mucho tanto con el sector público como con el sector privado, porque la gran mayoría de transporte colectivo viene del sector privado no solo en la sensibilización, que es importante, sino también en la capacitación. Yo veía un programa que se hizo, creo que fue en Chile, en donde a conductores de colectivos, de buses, les ponían en estas ciclas y pasaban los buses a la velocidad en la que ellos manejan y ellos estaban en estas ciclas y sentían solamente la sensación, o sea, siendo conscientes que no les iba a pasar nada, pero solamente con la sensación que tenían de que el colectivo les pase literalmente por la oreja, como ellos pasan a los ciclistas por la oreja, tenías un impacto y un choque de sensibilización mucho más fuerte. Entonces creo una vez más que no es tema de penas más laxas, es un tema de educación. La educación se puede impartir en todos los niveles de formación, educación para el peatón. Si el semáforo está en verde, no me cruzo. Si el semáforo está en amarillo, no me cruzo. Y para nosotros, si el semáforo está en amarillo, no acelero. O sea, a la final todos estamos siendo peatones y siendo Conductores. conductores indistintamente. Entonces, no estaría de acuerdo, no contarían con mi voto en la curul. Sí contarían con mi voto para todos los proyectos que vengan de la mano de la educación, la capacitación y la sensibilización. Para cerrar entonces con la entrevista, pues primero reiteramos el No, agradecimiento a ustedes. esta invitación y justamente vamos a cerrar esto con un compromiso, el compromiso por salvar vidas, que es justamente lo que buscamos. Un A través compromiso de Natalie Pernet como ciudadana, como abogada, como activista, como mujer, como lo que quieran, y como asambleísta. Perfecto, entonces ahora vamos a hacer la firma de este compromiso.
Muchísimas gracias por acompañarnos a este programa, igualmente a nuestra candidata invitada. Gracias a Muchísimas ti. gracias por estar en esta lucha, apoyar esta lucha por la vida, por salvar vidas. Y bueno, para terminar, quisiera mencionar que se hizo esta invitación a los 17 partidos y movimientos políticos. eh, y realmente solo aceptaron 10, pero aquí están dando sus propuestas y sus opiniones con relación a este importante tema. Así que nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Cuenten conmigo.